¿Cómo están amigos, compañeros, futuros colegas? Es un placer para mí tenerlos nuevamente aquí en un nuevo vídeo de Cerebro Médico. El día de hoy quiero que hablemos un poquito acerca de la infección de vías urinarias, pielonefritis y prostatitis. Sin más, comencemos. Lo primero que quiero que veas es que la infección de vías urinarias puede ser asintomática, que es lo que nosotros vamos a llamar como infección subclínica, o puede ser sintomática, que es lo que ya vamos a definir como enfermedad. Por lo que el término infección del tracto urinario puede comprender en sí varias entidades clínicas y no es solo una. Ahí podemos incluir a la llamada bacteriuria sintomática, podemos incluir a la cistitis, podemos incluir a la prostatitis y podemos incluir a la pielonefritis. La idea de este vídeo es que abarquemos cada una de estas entidades y que tú entiendas cuáles son sus características, cómo podemos diagnosticarlas y cómo podemos tratarlas. Entonces, fíjate, tanto la bacteriuria sintomática como la infección del tracto urinario denotan una cosa, que es la presencia de bacterias a nivel de la vía urinaria. Y esto casi siempre está acompañado de leucocitos y de citocinas inflamatorias a nivel de la orina. Ojo, sin embargo, la bacteriuria sintomática, así como su nombre lo dice, no presenta síntomas. Y ojo, no requiere tratamiento, a excepción de situaciones como el embarazo, donde sí pueden ocurrir complicaciones y la pielonefritis llevar a un parto prematuro, o situaciones como por ejemplo un recién nacido de bajo peso, no es necesario tratar la bacteriuria sintomática, exceptuando el embarazo. Por lo contrario, en la infección del tracto urinario, esa es una entidad casi siempre sintomática y que requiere en la mayoría de los casos el uso de antibióticos. La cistitis es básicamente la infección sistémica de la vejiga. De ahí el nombre de cistitis. Realmente aquí lo que nos están diciendo esta palabra es que es una inflamación de la vejiga. Y la pielonefritis es cuando esa infección ya no se quedó a nivel de la vejiga, sino que ha ascendido a nivel del riñón. Ahí estamos hablando de una pielonefritis. La expresión de infección del tracto urinario o infección de vías urinarias sin complicaciones usualmente se utiliza en varios aspectos dentro de la esfera clínica. Puede utilizarse, por ejemplo, para expresar que tenemos una infección en una mujer embarazada que no tiene alguna complicación, es decir, una cistitis simple, o puede utilizarse en el contexto de una pielonefritis aguda, igual sin alguna otra complicación. Dentro del aspecto epidemiológico, exceptuando a los lactantes y a los ancianos, la infección de vías urinarias es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en el rango de 1 a los 50 años de edad. En los neonatos, es decir, en los primeros 28 días de vida, es más frecuente la infección en varones que en mujeres. Y esto tiene mucho que ver con anomalías congénitas del aparato urinario. Después de los 50 años, esta tendencia de que es más común en mujeres tampoco es así, porque debido a que se presenta la hipertrofia prostática y eso incrementa el riesgo de infección de vías urinarias en los hombres por arriba de los 50 años. La bacteriuria sintomática sí es casi exclusiva de las mujeres y ojo, hasta un 50 o 80% de todas las mujeres van a tener al menos una infección del tracto urinario, usualmente una cistitis, sin alguna otra complicación, por lo menos una vez en su vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que lleva a que las personas desarrollen infección de vías urinarias? Son muchos factores, pero dentro de los principales, los factores de riesgo independientes está, uno, el uso de diafragmas que contengan espermicidas, ya vamos a ver más adelante por qué, el coito frecuente y el propio antecedente de haber tenido ya una infección del tracto urinario. Y ojo, fíjate, la causa más frecuente de infección de vías urinarias, sobre todo en pacientes jóvenes o en pacientes sexualmente activos, es precisamente eso, los coitos frecuentes. De hecho, la cistitis tiene una relación temporal directa con el coito. Se incrementa el riesgo relativamente entre 1.4 o hasta 4.8 en aquellas parejas que tienen 5 episodios o más en una semana.
En pacientes inclusive que son posmenopáusicas, es decir, aquellas pacientes que ya sufrieron la menopausia, usualmente arriba de los 40 años de edad, la infección del tracto urinario está relacionada a los siguientes factores de riesgo, principalmente actividad sexual, diabetes mellitus y la incontinencia urinaria. Dentro de los factores que pueden llevar a una pielonefritis, recuerda, pielonefritis, infección en el riñón, están muchos de los factores que ya predisponían a una cistitis, pero también se agregan, mira, los coitos frecuentes, el tener nuevas parejas o compañeros, el tener una infección del tracto urinario anterior en los 12 meses previos, antecedentes maternos de tener infección tracto urinario, diabetes mellitus e incontinencia. Entonces, fíjate, en todos los diferentes aspectos que hemos visto en todas las diferentes entidades de la esfera clínica, siempre se encuentran los coitos porque son el factor de riesgo más relevante y más frecuente para las infecciones de vías urinarias. Ahora, la diabetes mellitus es importante considerarla. ¿Por qué? Mira, yo creería que la forma más fácil para que nosotros podamos entender por qué un paciente con diabetes es más propenso a infecciones, no solo del tracto urinario, sino en general a infecciones, es entender que las bacterias se alimentan principalmente de los estratos como la glucosa. Un paciente que tiene diabetes es un paciente que tiene altos niveles de glucosa en sangre, es decir, tiene el ambiente propicio para que puedan crecer las bacterias. Luego, ponte a pensar, la diabetes mellitus también afecta mucho lo que es el aspecto del sistema inmunológico, vuelve más propenso los factores proinflamatorios y todo esto en conjunto vuelve a que las personas con diabetes sean más propensas a tener infecciones del tracto urinario. Luego, la incontinencia es otro de los factores clave que también puede llevar a que la mujer tenga mayor probabilidad de infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque la incontinencia básicamente es el flujo continuo de orina, ya sea por un defecto a nivel de la propia tensión de la vejiga o por un defecto a nivel de los esfínteres. Eso genera un flujo continuo que las bacterias pueden aprovechar para ascender y llegar hasta el tracto urinario superior y por lo tanto hacia la vejiga. Ahora, no es sorpresa para nadie que las mujeres anatómicamente, que ya sabemos su uretra es más pequeña que la del hombre, tienen mayor predisposición anatómica solo por su uretra para tener infección del tracto urinario. Dentro de los factores de riesgo, como ya hablábamos, entre la cistitis y las pielonefritis, no es sorpresa para nadie que las pielonefritis de forma típica lo que ocurre es que son secundarias a un ascenso desde la vejiga. El tracto urinario es un recorrido continuo, entonces usualmente la bacteria comienza, infecta la uretra, pasa hacia la vejiga, de la vejiga asciende hacia los uréteres hasta poder llegar hacia los riñones. Entonces, la mayoría de pielonefritis vienen secundadas de haber tenido ya previamente una cistitis. Cuando nosotros hablamos del término infección de vías urinarias recurrente o infección del tracto urinario recurrente, esto tiene dos definiciones y va a depender del espectro clínico del cual nosotros estemos hablando. Podríamos considerar infección recurrente entre aquellas mujeres que tienen varias crisis durante el año de infecciones de vías urinarias. El término correcto hace referencia a que tenemos una mujer que tiene una infección de vías urinarias sintomática en 3 o más episodios en un lapso de 12 meses o 2 o más episodios en un lapso de 6 meses. En estos casos, estamos hablando de una reinfección y por lo tanto una infección de vías urinarias recurrente. Pero el término también suele utilizarse para considerar la reaparición precoz de la infección. Por ejemplo, esas mujeres a las que nosotros comenzamos un tratamiento, le dimos antibiótico terapia y en menos de 2 semanas vuelve a tener síntomas asociados a la infección de vías urinarias. En estos casos, no se considera una reinfección, sino que se considera una reaparición precoz. Pero en ambas situaciones puede que el término infección del tracto urinario recurrente pueda aplicarse. Ahora, como ya hablábamos, la infección del tracto urinario y la diabetes están íntimamente relacionadas. Uno de los factores clave que hablábamos era el propio hecho del sustrato propio de la glucosa. No es sorpresa para nadie entonces que las mujeres que tienen diabetes tienen entre 2 y 3 veces más probabilidad de tener bacteriurias asintomáticas e infecciones del tracto urinario. Además, la diabetes también está relacionada con la función vesical ineficaz y eso, como ya vimos, puede agravar también
como factor de riesgo para el desarrollo de infección del tracto urinario. Luego, solo el hecho de usar insulina también se ha correlacionado con un riesgo más alto para la infección del tracto urinario. Eso, acompañado a lo que ya hablábamos, una deficiencia en la secreción de citocinas asociada a un factor proinflamatorio propio desencadenado por la diabetes, que es una enfermedad crónica, sobre nuestro sistema inmunológico, está asociado también a un mayor incremento hacia el desarrollo de infecciones del tracto urinario. Existen algunos medicamentos también que se utilizan para el tratamiento de la diabetes, como los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa, los llamados SGLT2, que lo que hacen básicamente es producir glucosuria, es decir, presencia de glucosa en la orina. Y si tú recuerdas, hablábamos del sustrato, las bacterias, obviamente la glucosuria incrementa, por ende, el riesgo hacia una infección del tracto urinario. Ahora, si ya hablamos en cuestión de etiología, fíjate bien, etiológicamente hablando, la infección y casi el 90% de las infecciones de vías urinarias son por Escherichia coli. Casi la gran mayoría de infecciones que nosotros vamos a ver van a ser culpa de la Escherichia coli. En un porcentaje muy pequeño vamos a tener al Staphylococcus, vamos a tener a la Klebsiella, a los enterococos, o en casos muy puntuales y ya situaciones especiales, vamos a tener, por ejemplo, a las Pseudomonas, a la Cinetobacter, a la Morganella, que ojo, cada una de estas tiene asociaciones diferentes. Lo usual es que en un paciente que tiene una infección de vías urinarias adquirida en la comunidad, lo que yo esperaría es encontrar Escherichia coli. Pacientes, por ejemplo, que tienen alguna sonda, sobre todo estos pacientes que tienen sondas transuretrales o catéteres relacionados con la micción, puede que en algún momento esos pacientes sean más propensos a tener presencia de Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, Morganella, que usualmente no son microorganismos de la comunidad, sino que más bien son microorganismos de ambiente hospitalario y por lo tanto son infecciones nosocomiales. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos con la infección de vías urinarias, y creería que en general con las infecciones, es la resistencia creciente hacia los antibióticos. Como ya hablamos, una de las bacterias principales para la infección de vías urinarias es la Escherichia coli. Y dentro de todas las especies de Escherichia coli, se ha empezado a reportar cada vez más la presencia, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en cistitis agudas causadas por Escherichia coli, resistencia hacia el trimetoprim sulfametoxazol y hacia la ciprofloxacino, dos antibióticos utilizados con mucha frecuencia en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Luego, si ya hablamos de la patogenia como tal, recordemos, como ya hablábamos, la infección de vías urinarias usualmente es ascendente. Las vías urinarias al final son una unidad anatómica continua, es un recorrido continuo. Y este recorrido, esta columna continua, pues básicamente es un ascenso directo de las bacterias para que vayan desde la uretra hasta los riñones. Por lo tanto, en la mayoría de infecciones del tracto urinario, las bacterias conforman las infecciones al ascender de la uretra hacia la vejiga y posterior, cuando ya están en la vejiga, ascienden por medio de los uréteres hacia los riñones, donde ya afectan el parénquima renal. Las bacterias, en muy raros casos, menos del 2%, pueden también propagarse por otras vías, que no es directamente el tracto urinario, sino que son, por ejemplo, la vía hematógena. Esto usualmente solo se da con microorganismos que tienen una capacidad virulenta muy fuerte, como por ejemplo la salmonela o el Staphylococcus aureus. Situación que nos da a pensar que el foco infeccioso no se originó en la vía urinaria, sino que el paciente tiene otra condición, como por ejemplo alguna septicemia. Lo que nos obliga en estos casos en los que sospechemos o encontremos salmonela o Staphylococcus aureus en un general o en un urocultivo, mandarle a esos pacientes siempre una investigación hematógena, que es el hemocultivo. La cándida es un hongo que también puede encontrarse en algunos sujetos a nivel de la orina. No es normal. Y de encontrarla, usualmente hay que pensar si no existe algún compromiso a nivel del sistema inmunológico o si quizás por alguna instrumentación contaminada por ahí pudo haber ido la propagación de la cándida. Hay tres aspectos que nosotros tenemos que considerar dentro del proceso fisiopatológico de las infecciones de vías urinarias.
Uno son los propios microorganismos. Dependiendo del microorganismo, obviamente así va a ser más fácil, más probable que se dé la infección. Luego, las propias características del hospedador, antecedentes genéticos, factores conductuales, como ya hablábamos, el coito, enfermedades primarias, alguna situación que me vuelve a mí más propenso a la infección y mi propio entorno. Aquí tiene que ver, por ejemplo, la ecología vaginal, la propia microbiota, anomalías anatómicas, propias condiciones anatómicas fisiológicas, como por ejemplo los diferentes tamaños de las uretras que ya hablábamos, algún dispositivo médico como los diafragmas que se estén utilizando para la planificación familiar. Eso puede incrementar el riesgo para una infección. Entonces, dentro de los aspectos ambientales, tenemos la colonización del orificio vaginal y la zona periureteral. Esto lo hace mucho la Escherichia coli. Ya hablábamos el coito. Ciertas sustancias como las espermicidas utilizan el nanoxinol 9, que es una sustancia que vuelve más propensa a las mujeres a tener infecciones de vías urinarias. El tener algún cálculo o alguna sonda vesical puede llevar a que nosotros tengamos una situación que se llama reflujo vésico-ureteral y eso puede, por lo tanto, generar un ambiente más propicio para el ascenso de las bacterias o directamente algún factor anatómico como alguna malformación congénita. Dentro del hospedador, antecedentes genéticos y familiares de infecciones de tracto urinario nos vuelven más propensos o alguna mutación, sobre todo a nivel de nuestro sistema inmunológico, específicamente a nivel del receptor de tipo TOL o de la interleucina de tipo 8, que son sustancias como las citoquinas que se utilizan para el reconocimiento de los antígenos y de las bacterias. Entonces, una persona que tiene una mutación a nivel puntual en el sistema inmunitario es una persona que va a reaccionar más lento o de forma menos eficiente contra las bacterias que van a intentar ascender por su tracto urinario. A nivel microbiano, algunas bacterias pueden tener, por ejemplo, fimbrias de tipo P o pueden tener fimbrias de tipo 1 y esto les permite adherirse de forma más eficaz a las paredes de las diferentes células o de, por ejemplo, de los diferentes tejidos, como en este caso la vejiga urinaria. Y esto las vuelve más propensas, más virulentas y con mayor capacidad infectiva. Entonces, dentro de las infecciones del tracto urinario podemos hablar también de una cosa que se llama síndromes clínicos. Ante la sospecha al final de una infección del tracto urinario, ya hablamos que existen diferentes situaciones clínicas que tenemos que considerar. La bacteriuria sintomática, la cistitis, la pielonefritis, la prostatitis y la propia infección del tracto urinario sin complicaciones. Bacteriuria sintomática, ya hablamos, es el cuadro inicial donde un sujeto a quien se le practica un cultivo de orina, que puede ser por simple método de tamizaje o de detección inicial por alguna causa no vinculada directamente con eso, encontramos que tiene bacteriuria, encontramos que tiene bacterias a nivel de la orina, pero la persona es asintomática, no tiene síntomas. La cistitis, por el contrario, como ya hablamos, es siempre acompañada de síntomas. Y aquí en la cistitis vamos a reconocer una triada clínica característica de la cistitis, que es disuria, que es el ardor al orinar, el ardor a la micción, usualmente al final de la micción, la poliacuria, que es básicamente el ir a orinar poquito y muchas veces, y la urgencia para la micción. La persona orina, pero aún después de haber orinado, tiene la necesidad o tiene la sensación de que tiene todavía más orina atrapada ahí en la vejiga. Esto también se llama tenesmo vesical, esta urgencia para la micción. A menudo también es posible que nosotros encontremos nicturia, dificultad para iniciar la emisión, o sea, para iniciar la micción, para comenzar a hacer la orina, esto sobre todo en los pacientes que tienen prostatitis, molestias suprapúbicas, que queda un dolor por debajo del ombligo, o encontrar ya hematuria macroscópica. Cuando nosotros examinamos al paciente y encontramos dolor en el flanco, o sea, encontramos dorsalgia unilateral, esto suele indicar que hay afectación ya a nivel superior de las vías urinarias. Esto también podemos evaluarlo nosotros con la puñopercusión. Cuando nosotros evaluamos la puñopercusión y esta es positiva, nosotros colocamos la mano justamente a nivel de donde se encuentran los riñones, en la espalda del paciente, y damos un golpe seco sobre esta zona y el paciente manifiesta dolor, eso es una puñopercusión positiva, y en estos casos podemos confirmar que efectivamente ya existe un compromiso de las vías urinarias superior. La fiebre es un signo también característico de que ya existe una infección
puntual, ya sea a nivel de la vejiga, a nivel de la próstata o a nivel de los riñones. Ahora, con la fiebre hay un dato muy interesante, al igual que con la disuria. Fíjate bien. En la cistitis, la fiebre tiende a ser baja, es decir, el paciente tiende a presentar febrícula entre 37,6, 37,9, puede que en algunos momentos llegue a fiebre 38, pero no es una fiebre muy elevada. Y la disuria es muy marcada. En la pielonefritis se invierten los papeles. La fiebre sube, es una fiebre alta, pero desaparece la disuria. Los pacientes que tienen ya pielonefritis ya no tienen ardor al orinar, porque la infección ya no está en la vejiga, ahora está en los riñones. La fiebre alta además se va a acompañar de escalofríos, se va a acompañar de malestar general, mialgias, atralgias, pero una característica también clave para que nosotros distingamos entre una pielonefritis y una infección de vías urinarias son las náuseas y los vómitos. Usualmente un paciente que tiene náuseas y vómito y además tiene los síntomas característicos que ya hablamos, es una pielonefritis. Casi nunca una cistitis va a presentar náuseas y vómitos. Cuando nosotros usualmente encontramos a uno de estos pacientes ya con pielonefritis, empezamos ya a hablar de una infección de las vías urinarias superiores. Y cuando hablamos de una cistitis, estamos hablando de una infección de las vías urinarias inferiores. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre incesante, bacteremia a pesar del tratamiento antibiótico, hay que sospechar que la pielonefritis de ese paciente está siendo causada por un absceso parenquimatoso. Las bacterias que llegaron a invadir ese riñón se han concentrado en un único lugar y se han vuelto en un absceso. Ahora, como ya hablamos, hay que diferenciar entre pielonefritis y cistitis. Una de las características o elementos que podemos utilizar muy rápido es la fiebre. La fiebre en la pielonefritis muestra de manera clásica que es más alta, además que se presenta usualmente en lo que llamamos valle de picos. Usualmente tiene picos altos que muestran curaciones en lapsos de 72 horas una vez que hemos iniciado el tratamiento. Y entre un 20 y 30% pueden llegar a tener bacteremia. Y en los diabéticos puede haber un cuadro inicial de uropatía obstructiva que puede ser causado por una cosa llamada necrosis papilar aguda. La necrosis papilar aguda también puede ser consecuencia de la pielonefritis y por lo tanto hay que tenerla siempre en cuenta. Dentro de la pielonefritis hay dos condiciones que vamos a ver en específico que aborda el capítulo de Harrison. Una es la pielonefritis enfisematosa, que es una modalidad particularmente intensa en la cual la enfermedad se ve acompañada de la producción de gases. Recuerda que siempre que tú escuches la palabra enfisema, estamos hablando de producción de gas. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que se produce gas a nivel de los tejidos renales y perirrenales y esto casi surge de forma exclusiva con infecciones que se dan a nivel de una pielonefritis, pero en los pacientes diabéticos. Entonces, fíjate bien, aquí en la figura 130-2, lo que estamos viendo nosotros es una tomografía axial computarizada de una pielonefritis enfisematosa. Recuerda que en una tomografía axial computarizada, en un TAC, nosotros vamos a hablar de densidades. Aquello que vemos blanco es hiperdenso, aquello que vemos de color gris es isodenso y lo que vemos de color negro es hipodenso. Aquí lo que estamos viendo es que específicamente este paciente diabético a nivel de su riñón derecho, justo arriba del riñón derecho, observamos una zona hipodensa que recorre toda la zona, si tú te das cuenta, a nivel no solo del parénquima renal, sino que se propaga a través del espacio retroperitoneal. Esta zona hipodensa es el gas que se está produciendo, en este caso por la Escherichia coli, que es un agente uropatógeno anaerobio, facultativo y fermentador, que muy probablemente es lo que le está dando esta facultad. Otra de las condiciones que aborda el capítulo es la prostatitis. La prostatitis comprende las anomalías infecciosas y no infecciosas de la próstata. Recuerda, el término itis está hablando de inflamación, no necesariamente de infección. Pero cuando hay infección, ya sea aguda o crónica, esta casi siempre es de característica bacteriana, aunque también pueden no ser infecciosas, como por ejemplo en el síndrome de dolor pélvico crónico, que era la antes llamada prostatitis crónica. En estos casos la
próstata se inflama sin presencia de bacterias. ¿Cuáles van a ser los signos o síntomas que tienen que alertarnos y hacernos pensar en que un paciente puede tener prostatitis? Disuria, poliaquiuria y dolor a nivel de la zona prostática. Lo que vamos a comprobar a través de la palpación. Puede que estos pacientes presenten fiebre, puede que presenten escalofríos asociados a la propia fiebre y además pueden tener obstrucción del cuello vesical, es decir, pueden tener dificultad para la micción. Los pacientes que tienen prostatitis y la próstata está tan inflamada genera un bloqueo parcial o completo de la salida de la orina y eso puede llegar a ser muy doloroso. Siempre que tengamos un paciente, fíjate bien, que tiene cistitis recurrente, en el caso de los hombres, siempre hay que pensar que esos pacientes pueden tener prostatitis. Cistitis recurrente en hombres, pensar siempre en prostatitis. Ahora, recordar, la prostatitis está clasificada dentro de las infecciones de vías urinarias superiores. Ahora, el capítulo también nos aborda hacia algunas estrategias diagnósticas que nos pueden guiar hacia cómo podemos llegar a pensar o no en alguno de estos diagnósticos. Por ejemplo, tenemos un paciente que viene con la triada clásica: disuria, poliaquiuria y tenesmo o urgencia miccional. Si es una mujer y por lo demás está sana, aparte de la triada, eso es una cistitis hasta que se demuestre lo contrario y usualmente no complicada. Si es una mujer, pero tiene antecedentes o factores de riesgo para alguna infección de transmisión sexual, ya vamos a ver que las infecciones de transmisión sexual están muy relacionadas con las infecciones de vías urinarias, por lo tanto ahí hay que pensar, ¿será una cistitis o será una ITS? Si es una ITS hay que pensar en clamidia, gonorrea, hay que pensar en cándida o en tricomonas o en herpes, que son las situaciones más comunes de ITS que se pueden dar en mujeres. Ahora, si tiene la triada y es un varón, es un hombre que tiene además dolor perineal o pélvico o prostático, pensar directamente en prostatitis. Si el paciente tiene la triada, pero es un paciente que tiene una sonda, hay que pensar en infección de vías urinarias asociada al catéter, asociada a sonda. Y en el resto de los pacientes que no cumplan las otras características, pensar en infección del tracto urinario complicada. Además, en el capítulo también se aborda que dentro de la estrategia diagnóstica nos dice que si el paciente tiene dolor de espalda, náuseas, vómito, con o sin fiebre, con o sin síntomas de cistitis, hay que pensar si es una mujer sana, pielonefritis no complicada. No es mujer en el caso de los hombres y en todos los demás, pielonefritis o prostatitis aguda en el caso de los hombres. Si el paciente tiene síntomas sistémicos, fiebre, estado mental alterado, leucocitosis y es una persona de edad avanzada, hay que pensar en infecciones del tracto urinario complicadas. Por ejemplo, una urosepsis, que es una situación en la cual la infección ya llegó a vía hematógena y se ha diseminado hacia todo el cuerpo. No hay síntomas urinarios y el urocultivo salió positivo en embarazadas o en pacientes que van a tener receptores de algún trasplante de órganos o que se va a hacer algún procedimiento quirúrgico a nivel urológico. Entonces ahí es una bacteriuria sintomática que sí requiere tratamiento antibiótico. Es decir, recuerda, bacteriuria sintomática solo hay que tratarla en embarazadas, trasplantes y procedimientos quirúrgicos relacionados con la vía urinaria. Si el urocultivo sale positivo en el resto de los pacientes, es una bacteriuria sintomática, pero no requiere tratamiento. Y si el urocultivo sale positivo en un paciente que tiene sonda, entonces hay que pensar en que es una bacteriuria sintomática asociada a la sonda. Y en esos casos hay que retirar las sondas que no sean necesarias. Si el paciente tiene síntomas urinarios recurrentes y es una mujer sana que no está embarazada, entonces recordar, tenemos un caso de cistitis recurrente. Más adelante, aquí en este vídeo, vamos a abordar cuál es el tratamiento ideal para estos casos de cistitis recurrentes. En el caso de los pacientes del sexo masculino, recordar siempre pensar en prostatitis bacteriana o prostatitis crónica. Ahora, ¿cómo podemos realmente nosotros diagnosticar una infección de vías urinarias? Fíjate bien, realmente en las mujeres que vengan con disuria, poliaquiuria y no tengan secreción vaginal, solo el hecho de tener disuria y poliaquiuria y ausencia de secreción vaginal
es casi confirmatorio en un 96% de infección del tracto urinario y no se requieren pruebas adicionales. No necesitamos ningún examen para confirmar el diagnóstico. Es un diagnóstico meramente clínico. En el caso de las mujeres que tengan disuria más poliaquiuria sin secreción vaginal. El escenario puede complicarse. No todas las pacientes van a tener esto o a veces podemos tener dudas. Y en esos casos podemos utilizar varios métodos distintos para diagnosticar la infección de vías urinarias. Podemos hacer el estudio con una tira rápida de orina o también llamada Comburn test o colirimetría. Hacer el estudio a través de un general de orina que incluye el estudio microscópico o a través del urocultivo. Si vamos a hacer el estudio a través de la tira rápida o de la tira de la colirimetría, esto al final es una tira que tiene varios marcadores químicos que reaccionan con la orina y lo que hacen es pintarse de un color específico que nosotros podemos tomar en un control y ese control nos indica qué indica cada uno de los colores que nosotros tenemos. El que nos interesa para este caso y los que forman a los criterios diagnósticos para la infección de vías urinarias son los que marcan la esterasa leucocitaria y los nitritos. Ambos, esterasa leucocitaria y nitritos, tienen que estar positivos para poder pensar en una infección de vías urinarias por medio de la tira rápida o colirimetría. Ojo, hay que tener en cuenta que una colirimetría o una tira rápida no descarta infección de vías urinarias aunque salga negativa. ¿Por qué? Porque fíjate, el criterio diagnóstico es que tú tienes que tener ambos positivos, esterasa leucocitaria positiva y nitritos positivos. Pero resulta que hay algunas bacterias que no convierten el nitrato en nitrito, por ejemplo la E. coli, y estos pueden en algún momento, ¿sí? Si no son estas bacterias que convierten el nitrato en nitrito, podemos tener un falso negativo, porque sí hay bacterias, pero no son de la familia de la E. coli. Además, es necesario considerar que puede que el umbral de orina que tengamos acumulado, es decir, la muestra sea muy poca, o en algunas mujeres que han tomado líquidos o que han recibido líquidos abundantes y que han forzado sus micciones, puede que también la colorimetría salga negativa. Por lo tanto, hay que recordar, si bien es cierto, una tira rápida me puede servir para confirmar mi diagnóstico con esterasa positiva y nitrito positivo, el hecho que mi colorimetría o mi tira rápida salga negativa no descarta infección de vías urinarias. Recordar que al final mi historia clínica y mi examen físico pesa más que la prueba de laboratorio. Recordar que dentro del estudio microscópico, es decir, dentro del llamado examen general de orina, se incluyen tres aspectos. Se evalúa la muestra a nivel macroscópico, la consistencia, el color, se evalúa el aspecto químico, que es básicamente la misma tira rápida o la misma colorimetría de la que estábamos hablando, y se evalúa el aspecto a nivel microscópico. Nosotros tomamos la muestra y vamos a observar la presencia de leucocitos por campo a nivel de esa muestra. Si hay más de 10 leucocitos por campo, esos es suficiente para confirmar el diagnóstico de infección de vías urinarias. Entonces, ojo, hay entonces dos criterios para hacer diagnóstico de infección de vías urinarias. El primer criterio es el criterio químico. Tenemos que tener esterasa leucocitaria y nitritos positivos. Ambos forman el primer criterio. Y el segundo criterio es microscópico, más de 10 leucocitos por campo. Basta con tener uno de los dos criterios para poder hacer el diagnóstico, pero dentro de los dos criterios, el que tiene más peso es el de los leucocitos por campo. Tú puedes tener un paciente que te salió con esterasa negativa y nitritos negativos, pero si el examen microscópico dice que tiene más de 10 leucocitos por campo, es infección de vías urinarias siempre y cuando la clínica acompañe a mi diagnóstico. Ahora, el gold estándar para el diagnóstico de infección de vías urinarias es y será el urocultivo. El urocultivo es el estudio más específico para diagnosticar infección de vías urinarias y además es el estudio que nos permite también diagnosticar bacteriuria sintomática. Por desgracia, el urocultivo no es un estudio que obtengamos de forma rápida. La tira rápida o colorimetría la obtenemos en cuestión de segundos. El urocultivo puede tardar entre 3 o hasta 5 días en obtener la respuesta
para el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, presenta una ventaja increíble sobre cualquier otro estudio, que cuando usualmente nosotros tomamos un cultivo, no solo aislamos al tipo de bacteria que está ahí presente, sino que además de conocer con nombre y apellido a la bacteria culpable de la infección, también puede hacerse un estudio que es el antibiograma y podemos obtener específicamente hacia qué antibiótico es sensible esa bacteria. De forma ideal, lo que nosotros tendríamos que buscar para disminuir estas tasas crecientes de resistencia antimicrobiana hacia los antibióticos es tomar cultivos y antibiogramas en los casos en los que esto sea posible. Ahora, para el diagnóstico de bacteriuria sintomática es importante recordar que necesitamos al menos 10 elevado a la 5, es decir, 100.000 unidades formadoras de colonia presentes en la orina para poder nosotros hacer el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Ahora, Harrison es muy específico y nos dice, en todos los pacientes en los que usted sospeche pielonefritis, mande un urocultivo. Y en todo paciente que usted tenga la disposición y tenga los recursos para poder hacerlo, tome urocultivo, porque es el gold estándar para el diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes que tienen infección de vías urinarias? El tratamiento usualmente requiere antibióticos, como ya veíamos. Sin embargo, hay que considerar algunos aspectos. Como ya hablamos, la resistencia microbiana es uno de los problemas más grandes que tenemos al momento de tratar estas infecciones del tracto urinario. La E. coli del tipo ST131 es una cepa que se ha asociado con múltiples resistencias en todo el mundo para el tratamiento de la infección del tracto urinario. Luego, hay que considerar que a medida que nosotros damos antibióticos, el antibiótico no solo va a atacar a la bacteria de la infección, también va a atacar a otras bacterias que son normales y que son buenas en nuestro cuerpo, como la microbiota. Y por lo tanto, una de las consideraciones que tenemos que tener al momento de emprender un tratamiento antibiótico es el daño colateral a la flora normal. Entonces, en este sentido, los antibióticos que se han utilizado como primera elección porque dañan menos la flora normal son la fosfomicina y la nitrofurantoína. El pipmicilinam es un medicamento que también puede utilizarse, pero que en la mayoría de países no está del todo disponible. Los fármacos como por ejemplo el trimetoprim, sulfamethoxazol, las quinolonas como el ciprofloxacino o el levofloxacino y la ampicilina también son fármacos muy eficaces para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, pero ojo, tienen daño significativo en la flora fecal, en la microbiota y por lo tanto mayor índice de resistencia microbiana. Recordar, por lo tanto, no son fármacos de primera línea. El trimetoprim suele estar incluido dentro de los fármacos de primera línea porque a pesar de que estas situaciones se dan, tiene mayor daño y usualmente es un fármaco que va generando resistencia, es uno de los fármacos más efectivos y que mayor efectividad ha demostrado en múltiples estudios para el tratamiento de la infección de vías urinarias, incluyendo cepas que probablemente puedan ser difíciles de tratar. Pero ojo, recordar, el trimetoprim va teniendo resistencia cada vez mayor. Por lo tanto, hay que considerar que si el paciente no resuelve con un tratamiento de trimetoprim, lo más probable es que tenga una cepa ya resistente al mismo. Las fluoroquinolonas no se recomiendan en los tratamientos de cistitis no complicadas, a menos que no haya alguna alternativa disponible. Esto porque usualmente se busca reservarlas para el tratamiento de cistitis complicadas. Muchas fluoroquinolonas son extraordinariamente eficaces en ciclos muy cortos para el tratamiento de la cistitis, pero eso no aplica para todas las fluoroquinolonas. Por ejemplo, el moxifloxacino está demostrado que no alcanza las concentraciones necesarias para el tratamiento de la orina. Y las fluoroquinolonas más utilizadas, como ya hablamos, para el tratamiento de la infección del tracto urinario son el ciprofloxacino y el levofloxacino. Sin embargo, hay que considerar que ambos van teniendo resistencias crecientes y por lo tanto hay que irlos considerando como fármacos
que puede que no resuelvan el problema en mi paciente, por lo menos si él tiene ya alguna cepa resistente. Además, hay que considerar que estos fármacos también están más asociados a algunos efectos adversos, como por ejemplo, tienen mayor riesgo de presentar desgarro a nivel del tendón de Aquiles, neuropatías irreversibles o encontrarnos con alguna de estas cepas resistentes a ellos. Muchas cepas que se han vuelto resistentes al trimestoprim, sulfamethoxazol, también son resistentes a la amoxicilina. De hecho, dentro de los fármacos que no se recomiendan para el tratamiento de la infección de vías urinarias es la amoxicilina sola. Los índices de resistencia para la amoxicilina son increíblemente altos, sobre todo en países latinoamericanos. Por lo general, estos fármacos, por lo tanto, solo deben reservarse en casos que nosotros tengamos confirmado que ese paciente tiene una cepa susceptible. Ahora, la nitrofurantoína sí es uno de los fármacos de primera línea. Es uno de los fármacos que daña poco la flora fecal, daña poco la microbiota y es uno de los fármacos que tiene menor resistencia microbiana. Por lo tanto, a pesar de que tiene más de 60 años de uso, es uno de los fármacos más utilizados en la actualidad para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Usualmente el ciclo se da por 7 días. Sin embargo, Harrison nos dice que las directrices actuales recomiendan dar ciclos más cortos de 5 días, los cuales son igual de eficaces como los ciclos de 3 días de trimestoprim sulfamethoxazol. Entonces, tendríamos que buscar acortar los ciclos de tratamiento porque, primero, son igual de eficaces dar 5 a 7 días y además hay un factor clave. Cuanto menos días tenga que tomar un paciente antibiótico, hay más probabilidad de que tome el antibiótico de forma correcta. No es sorpresa para nadie que tomar un antibiótico, una tableta cada 12 o cada 8 horas, no siempre es factible. Al paciente se le olvida, el paciente tiene otras cosas que hacer, el paciente perdió las pastillas y eso genera resistencias microbianas, porque obviamente el paciente no toma los ciclos adecuados de antibiótico. Entonces, cuanto menos días y menos pastillas le tengamos que prescribir a nosotros a un paciente, más probabilidad hay de que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento. Y eso mejora no solo la tasa de éxito de curación, sino que también mejora los índices para evitar la resistencia microbiana. Entonces, Harrison en el cuadro 131 nos resume los medicamentos que podemos utilizar: nitrofurantoína, trimestoprim, la fosfomicina, la fluoroquinolonas, y nos pone también la eficacia clínica estimada. Por ejemplo, mira, la nitrofurantoína tiene un 87-95%, para eficacia bacteriana un 92%, la trimestoprim en un comprimido por cada 12 horas por 3 días tiene una eficacia casi del 100%, en la mayoría de los casos puede incluso llegar al 100%, la fosfomicina entre el 95% y fíjate, casi todos tienen una eficacia muy similar. Ahora, hay que considerar los efectos secundarios. Náuseas, cefalea, por ejemplo, para la nitrofurantoína, náuseas, vómitos, anomalías hemáticas, por ejemplo, para el trimestoprim. La fosfomicina puede causar diarrea en algunas situaciones, inclusive náuseas, cefalea. Y mira, por ejemplo, las fluoroquinolonas también pueden causar insomnio, cefalea. Entonces hay que tenerlos en cuenta porque puede que a veces los pacientes no toleren estos medicamentos y sea necesario cambiar hacia uno menos agresivo. Luego, como ya hablamos, es claro que la resistencia microbiana es un problema y que ello, pues obviamente nos obliga como profesionales de la salud a buscar estrategias de antibióticos más efectivas. Los antibióticos han demostrado solitos tener una mayor eficacia para eliminar los signos y síntomas y prevenir la pielonefritis que el hecho simplemente de dar analgésicos y placebo a los pacientes. En algún momento se planteó que ni siquiera era necesario prescribir antibióticos, sino que los pacientes podían resolver solo con placebos y analgésicos. Sin embargo, los estudios son contundentes. Es necesario y es recomendable la prescripción de antibióticos, porque eso previene no solo la pielonefritis, sino que ayuda al paciente a sentirse mejor y más rápido. Sin embargo, hay que evitar que las mujeres que en realidad tienen cistitis pasen soportando molestias. Por lo tanto, hay que buscar estrategias de antibióticos que curen los síntomas antes, en el menor tiempo posible y buscando la adherencia mayor. Es muy normal que el paciente vea que no está mejorando, que le sigue ardiendo al orinar y por lo tanto desista del uso del antibiótico. Entonces, muchas veces lo que se hace es combinar los tratamientos y no solo darle antibiótico a un paciente. Por ejemplo, en las mujeres que tienen cistitis, que la disuria es muy molesta,
puede no solo prescribirse nitrofurantoína, sino que puede agregarse un poco de N-butil-iosina, que esto al final lo que va a causar es un pequeño alivio a nivel de la uretra y que también puede dar un alivio más rápido y permitir que la paciente cumpla con la dosis de antibiótico porque se siente mejor. En el tratamiento de la pielonefritis, muchas de las E. coli que llegan a pielonefritis ya son resistentes al trimestoprim. Por lo tanto, el trimestoprim no es el fármaco de escoge. Aquí, el fármaco de escoge son las fluoroquinolonas. Aquí lo ideal es iniciar un régimen de tratamiento con ciprofloxacino, usualmente de 500 a 750 miligramos cada 12 horas por 7 días, o con una administración de 400 miligramos endovenosa o sin ella. Al final los estudios demuestran que tanto poner una dosis de impregnación endovenosa de la ciprofloxacino es igual de eficaz que no ponerla. Entonces, al final queda a criterio clínico. En caso del trimestoprim, no es lo recomendado, pero si no tenemos opción, podemos utilizarlo, pero se extiende el tratamiento hasta por 14 días. Cuando nosotros desconocemos si ese paciente tiene susceptibilidad a la ciprofloxacina o tiene sensibilidad al trimestoprim, porque recuerda, una de las obligaciones que tenemos es que cuando tenemos un paciente con pielonefritis es tomarle un urocultivo para tener el antibiograma. Pero si tú desconoces la susceptibilidad de ese microorganismo, entonces el fármaco inicial va a ser la ceftriaxona endovenosa, 1 gramo cada 12 horas. En el caso de las embarazadas tenemos que tener mucho cuidado con la prescripción de antibióticos. Muchos antibióticos son malos para el feto. Entonces, en estos casos, la nitrofurantoína parece ser el medicamento ideal en la mayoría de los pacientes. En general, no se recomienda en ninguna situación el uso de las sulfonamidas, sobre todo en el primer trimestre porque tiene un efecto teratogénico, ni tampoco al final del embarazo porque aumenta la probabilidad de ictericia neonatal y por lo tanto de kernicterus, y tampoco se recomiendan las fluoroquinolonas porque tienen riesgo de afectar el desarrollo del cartílago fetal. Entonces, el medicamento ideal va a ser nitrofurantoína. Ojo, nitrofurantoína durante casi todo el periodo del embarazo hasta antes de las 36 semanas. Después de las 36 semanas no se tiene que dar nitrofurantoína en la embarazada. ¿Por qué? Porque puede causar el síndrome de anemia hemolítica en el recién nacido. Usualmente lo que se hace es que después de las 36 semanas ya no se da nitrofurantoína, sino que lo que se da es amoxicilina más ácido clavulánico. En el caso de los varones, como ya hablamos, la próstata tiende a estar afectada en una gran parte de las infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, lo ideal es dar un antibiótico que también funcione para tratar la prostatitis. En los varones que tengan una infección del tracto urinario y que ésta venga sin complicaciones, lo ideal es dar un ciclo de 7 a 14 días de trimestoprim por aquello de la afectación de la próstata. Si se sospecha de una prostatitis bacteriana aguda, es decir, yo sospecho que ese paciente sí tiene una afectación en la próstata, lo ideal es obtener primero una muestra previa antes de iniciar el antibiótico, mandar el urocultivo, porque recuerda, urocultivo mandatorio en todos los casos de prostatitis, y empezar un tratamiento antibiótico, ya sea con ciprofloxacina o trimestoprim, y modificarlo de acuerdo a lo que el antibiograma me reporte. Si el antibiograma me dice que es sensible a ciprofloxacina o a trimestoprim y es lo que yo estoy dando, no modifico el tratamiento, lo continúo igual. Pero si el antibiograma me dice, hey, es resistente a ciprofloxacina o a trimestoprim, cambio hacia el antibiótico por el cual el antibiograma me está reportando sensibilidad. En las prostatitis crónicas, las bacterias suelen requerir ciclos de hasta 4 o 6 semanas de antibiótico, inclusive hasta 12 semanas. Y siempre recordar, en todos los casos de prostatitis, hay que tomar un cultivo. Además, es importante que consideremos el diagnóstico de epidimitis, sobre todo cuando el paciente tiene dolor escrotal. Nosotros estamos examinando al paciente y cuando justamente estamos tocando uno de los testículos, hay dolor escrotal unilateral y eso además lo vemos nosotros con un epidídimo inflamado y sensible. Hay que considerar que el paciente tiene una epidimitis. Y en estos pacientes hay que considerar siempre las infecciones, las ITS, sobre todo por gonorrea, por trachomatis
o por algún enterococo gram negativo. En estos casos, lo ideal es tratar al paciente ya sea con ceftriaxona o con doxiciclina, o en el caso de los mayores de 35 años, puede utilizarse algún régimen con trimethoprim o con ciprofloxacin. En este mismo escenario, hablando de las ITS, hay que considerar el síndrome de descarga ureteral agudo. Esto es básicamente la salida involuntaria de una secreción de diversas características a través del meato ureteral. No es una enfermedad específica como tal, sino un grupo de posibles o diversas enfermedades. Por ejemplo, dentro de las ureteritis infecciosas, ahí tenemos a la gonorrea, que es una de las más comunes, pero también podemos tener a las ureteritis no gonocóxicas y también una de las culpables de esto puede ser la clamidia. Un punto clave o un tip que podemos utilizar para distinguir cuando la descarga ureteral es por gonorrea y cuando es por clamidia es la característica de esta descarga. Si la secreción es purulenta y de color amarillo, eso casi siempre es gonorrea. Si es mucoporulenta, blanca, lechosa, hay que pensar más en clamidia, que es usualmente lo que puede llegar a tener este paciente. En el caso del tratamiento por bacteriuria asintomática, como ya hablamos, no se da tratamiento a menos que la paciente esté embarazada. Y en esos casos, como ya mandamos un urocultivo, usualmente lo que vamos a tener de respuesta también es un antibiograma que me va a decir específicamente para qué antibiótico es sensible esa bacteria. También se trata la bacteriuria asintomática, como ya hablábamos, en pacientes que tienen alguna condición especial, como por ejemplo algún trasplante o que van a tener alguna intervención quirúrgica relacionada con la anatomía renal. En las infecciones del tracto urinario relacionadas a sonda, el criterio diagnóstico cambia. Ya no es 100.000 unidades formadoras de colonia, ahora solo es 10.000 unidades formadoras de colonia, 10 elevado a la 3. Esto es a diferencia de la bacteriuria asintomática, donde necesitábamos 100.000. Y en estos casos el tratamiento casi siempre va acompañado de, primero, buscar estrategias para prevenir que esa infección recurra, es decir, ver si realmente el paciente necesita tener la sonda, si no hay que quitarla, hacer cambios frecuentes de sonda. Idealmente estos pacientes no tendrían que tener una sonda por más de 14 días sin antes haberla cambiado. Y además hay que considerar si estos pacientes puede que en algún momento puede que sea más seguro cambiarlos a un sondeo suprapúbico o directamente mantener quizás la sonda a nivel transureteral si esta se puede quitar a corto plazo. En el caso de la candiduria, como ya hablamos, el encontrar cándida no es lo usual a nivel de la orina y hay que considerarla en pacientes que usualmente están en unidad de cuidados intensivos o que están recibiendo antibióticos por largos periodos de tiempo o en pacientes diabéticos que además tienen algún compromiso del sistema inmunológico. En más del 50% de los pacientes donde encontramos cándida en orina son la culpable, la cándida que no son albicans. Y la presentación inicial varía desde una presentación asintomática hasta un paciente que está en pielonefritis franca o inclusive sepsis. En los pacientes asintomáticos de cándida, esta usualmente tiende a desaparecer cuando nosotros quitamos la sonda. Uno de los factores de riesgo claves entonces para la candiduria es la presencia de la sonda. El tratamiento usualmente aquí se recomienda en enfermos que tienen alto riesgo, como por ejemplo pacientes con neutropenia, que van a tener alguna manipulación de la vía urinaria o que están clínicamente inestables. El tratamiento usualmente es con fluconazol 200 a 400 miligramos cada 24 horas por 7 o 14 días y aunque van surgiendo fármacos nuevos, lo que se hace cuando el paciente tiene resistencia al fluconazol es utilizar flucitocina oral o anfotericina B parenteral. Ahora, como ya hablábamos también, algunas de las pacientes pueden tener lo que llamamos infección de vías urinarias recurrente. Y esto se vuelve un problema porque no es fácil para una paciente tener infecciones a repetición a lo largo de un mismo año. Se han intentado proponer diferentes estrategias que aborden esta situación. 3 estrategias profilácticas
son las que se abordan en Harrison. El tratamiento continuo después del coito o iniciado por la propia paciente. Esto básicamente es que la paciente, después de que tiene coito, lo que hace es que empieza a tomar dosis pequeñas de algún antibiótico, como por ejemplo trimestoprim, sulfamethoxazol o alguna fluoroquinolona como la ciprofloxacino o nitrofurantoína, y de forma típica se dan tratamientos continuos por 6 meses y luego se interrumpe. Esto mantiene a la paciente en todo el año sin infecciones del tracto urinario. Luego tenemos al tratamiento iniciado por la paciente. En estos casos, la paciente no toma una dosis pequeña de antibiótico, sino que lo que se hace es enseñarle a la paciente, educar a la paciente para que ella pueda tomar sus propios cultivos de orina, y cuando detecte que el cultivo, por lo tanto, está marcando presencia de bacterias, ella inicia un ciclo de antibióticos ante los primeros síntomas. Aquí la paciente refrigera la muestra o la puede llevar a un laboratorio posteriormente para que pues ella vea por un urocultivo cuando hay presencia de bacterias. Al final, el método que se recomienda más es el de la educación hacia la paciente, que la paciente aprenda cómo tomar bien sus propias muestras de orina, sepa cómo mandar estas muestras de forma adecuada y oportuna hacia un laboratorio para el urocultivo oportuno, y que solo cuando el urocultivo muestre bacterias se emprenda un tratamiento antibiótico ante la presencia de los primeros síntomas. Sin embargo, también la estrategia del trimestoprim y la fluoroquinolona o nitrofurantoína en dosis pequeñas parece ser bastante efectiva. Por ahí se han estudiado la prevención con probióticos como los lactobacilos, sin embargo esto todavía está en estudio, y en algún momento también algunas personas han considerado las píldoras de arándanos y el tratamiento estrogénico, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, como un método útil para la prevención, porque como ya veíamos, una de las situaciones que exponía como factores de riesgo era la menopausia en las pacientes para la infección del tracto urinario. Sin embargo, esto todavía está en estudio y no tiene evidencia sustentable como para hacer una recomendación puntual. Al final, Harrison lo que nos recomienda es que cada paciente tiene que individualizarse y que nosotros tenemos que conocer el contexto de nuestro paciente para saber cuál de estrategias vamos a utilizar para tratar como profilaxis hacia la infección del tracto urinario recurrente. Parece que hemos llegado al final de otro vídeo. No tengo más que agradecerte por quedarte hasta el final. Recordarte que si no estás suscrito, tienes que suscribirte para no perderte el próximo vídeo, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.